Pero quiero ocupar un momento para mirar la lección que vamos a mirar esta semana en los grupos de crecimiento. Le voy a hacer una confesión. Fue una de las que más me ha costado realizar. Porque va a hablar de un tema que nos es un poco áspero, por lo menos a mí. Y es un desafío de nuestra fe. Recuerden que en esta altura de la enseñanza del libro a los romanos, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, entramos en una parte de esta carta que es muy interesante porque hace a la vida práctica. La vida cristiana es vida cristiana si se traduce en hechos prácticos. Atención, eso no quiere decir que ninguno de nosotros pueda equivocarse. El que esté libre de pecado, dijo el Señor Jesús, que empiece a arrojar la primera piedra. No se trata de que nosotros somos impolutos, que ninguno se equivoca. No se trata de eso. Se trata que vamos hacia un camino, sabemos, tenemos un bien hacer, estamos decididos a ir en un sentido de la vida. No nos da igual una cosa que otra. Y si me equivoco, y si peco, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el desafío de la vida cristiana es el reconocimiento del bien que debo hacer y hacia dónde va dirigida mi vida. Pablo ahora entra a hablar de cosas muy prácticas de vida. No se queda en la mera teorización de los hechos de salvación, sino dice, bueno, ahora la vida va a tener que ver con estas cuestiones. Y acá va a entrar en un tema que, como les digo, en lo particular me resulta un poco difícil, que tiene que ver con nuestra relación con las autoridades públicas. El cristiano frente a las autoridades públicas. Digo, ¿por qué me resulta muy complicado o me resultó complicado mirar estos versículos? Porque usted y yo sabemos, vivimos bajo gobiernos que ¿para qué le vamos a contar, no es cierto? Y venimos de 40 años de sufrimiento y de malos gobiernos y de gente que en vez de gobernar en favor de la gente, gobierna en favor de sus bolsillos, en desmedro de la población. Y como habrá notado, claro, cada vez ha empobrecido, estas gestiones han empobrecido nuestra patria. Entonces, no tenemos mucha simpatía, ¿verdad? Bueno, me pasa a mí, yo sé que usted sí tiene cariño, va a todas las marchas de apoyo y demás, pero la realidad es que en general a mí me pasa mucho. Pero más allá de lo que a mí me guste o no me guste, de los desafíos personales, quiero que miremos lo que Dios nos invita a hacer respecto de quienes están en autoridad. ¿Y cuál es el correcto lugar que usted y yo nos debemos ubicar frente a las autoridades que están establecidas en nuestro medio? Así que vamos a leerlo, me parece un tema interesante, ¿no? Bueno. No sé, ¿alguien tiene un chiste para contar? Venga y haga algo más interesante. ¿Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Cuál es el chiste del día, Julio? Julio vino anticipado. Venga. ¿Cuál es el chiste del día, Julio? Espera, mientras viene caminando, viene pensando. ¿Cuál es el chiste del día hoy? ¿Estás fuera de training? ¿Te agarré fuera? ¿Te agarré en blanco? Por la operación te hizo. Estoy promocionando que llega Julio muy pronto. Estás promocionando eso, que estás por llegar pronto. Por ahora vengo sin vacaciones. Pero estoy escuchando que quieren preparar todo para Julio. Sí. Para mí algo sencillo. No, es para acá, es para acá. Él es el gran contador de chistes, pero me dice, estoy fuera de training. Estoy fuera de training. Gracias, Julito. Ya viene Julio, ¿eh? Ya viene, falta pocos días.
Vamos a mirar Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Esa va a ser la lectura para todos los grupos de crecimiento. Recuerden que las lecciones las tiene no solamente en papel, sino las tiene en su dispositivo móvil y también las tiene colgadas en distintos lugares. Hay podcasts con estas grabaciones y también la tiene en YouTube para repasarla, revisarla. Le va a ayudar a la exposición que usted va a dar en el grupo de crecimiento. La primera parte tiene que ver con nuestra posición de sometimiento a lo que es autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Leyó conmigo, ¿verdad? Pablo aquí nos está explicando que toda autoridad tiene que ver con un establecimiento divino. Quiere decir, todo lo que el universo maneja está en un orden de relación de autoridad. Y la autoridad no es algo malo, sino es algo que Dios establece para regular especialmente el mal, para protegernos y para cuidarnos. Le doy un ejemplo básico. Usted, por ejemplo, es papá y mamá. Hay papá y mamá aquí. Hay muchos de esos. Bueno, su hijo, entienda o no, vive bajo su autoridad hasta que es mayor. ¿Y por qué? Bueno, hoy veía un viral, un reel sobre los chiquitos de 2 años y los líos que hacen en las casas, como los peligros que tienen, cómo no entienden de los peligros que hay en el hogar y cómo van rompiendo cocinas, se tiran de la bacha. Bueno, cosas impresionantes que están pegadas una detrás de otra y uno dice, Dios mío, pero esos chiquitos necesitan a alguien que los cuide. Y es malo. No es malo, es bueno que los padres ejerzan la autoridad que Dios le ha dado como padres para el desarrollo y la crianza de sus hijos. En todo estamento, en todo lugar, todo se rige bajo algún tipo de orden de autoridad. En el día tenemos una autoridad que es el sol. Y aunque a usted no le guste el sol, necesitamos del sol que manda sobre este día. Y cuando llega la noche aparece la luna. Y la luna en esa noche es la dueña de la noche. De alguna manera la autoridad está puesta por Dios para regular algo que es para nuestro beneficio. En ese sentido, aún los gobiernos están puestos por parte de Dios para el orden. ¿Vieron qué feo cuando hay acefalía? Una de las tragedias más grandes que puede tener una nación es la acefalía. Es peor que un mal gobierno. Un mal gobierno es una desgracia, pero una acefalía, cuando no hay gobierno, lo que hay es caos. Y en el caos hemos vivido cosas así. ¿Se acuerdan lo que fue el 2001? ¿Se acuerdan lo que vivimos aquí? No debiéramos olvidarnos, para no repetir algunas cosas. Pero la sensación de angustia que todo el mundo tenía, porque no sabíamos quién está en el control, quién está en el mando de esto, quién tiene autoridad, y nadie tiene autoridad. Y ahí empezó a los saqueos y el desborde social, y entrar en eso es una de las peores tragedias que les pasa a las sociedades. Las autoridades están puestas para regular el mal de alguna manera, y el cristiano, nos explica el apóstol Pablo, no es un promotor de la anarquía, ni del caos, ni de la rebelión. Todo lo contrario, tiene una posición de respeto de los lugares de autoridad, lo que no implica que hay algunos atorrantes que están en esos lugares. Con el perdón. Pero el lugar, usted y yo debemos respetarlo. Es el lugar que Dios puso. Pablo nos enseña que toda autoridad tiene que ver con lo que Dios establece. Esto lo podemos aplicar a todas las cosas. En Timoteo, capítulo 2, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Dios ha establecido autoridad en diferentes ámbitos de la sociedad, como el gobierno, como las instituciones legales, y someternos a esas instituciones implica obedecer las leyes, cumplir con nuestros deberes cívicos, respetar a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Dice que oponerse a ese sistema es oponerse a Dios mismo y tiene consecuencias condenatorias. Versículos 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad tiene un propósito. La autoridad que Dios establece, la autoridad que Dios puso para regular todo en el universo, tiene un propósito. No es caprichosamente puesta ahí, sino que tiene el propósito de promover el bien, de promover el bienestar general y de dar castigo a lo que está malo, a lo que nos hace daño, a lo que perjudica a los propios y a los ajenos. La autoridad tiene como una de sus funciones el mantenimiento del orden, la implementación de la justicia. Versículos 5 y 7 del mismo capítulo dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Podemos decir con firmeza que un cristiano que ama al Señor, que tiene una vida comprometida con Dios, tal vez sea el mejor de los ciudadanos. Porque se nos exhorta en la palabra de Dios a cumplir con nuestros deberes cívicos. Nuestro testimonio como cristiano debe también reflejarse en esta área de nuestra vida, en cómo nos manejamos frente a nuestras responsabilidades cívicas. Es una forma práctica de vivir nuestra fe. El mismo Señor Jesús, cuando le metieron esta pregunta tramposa, hay gente que le gusta hacer preguntas tramposas, que tiene en la pregunta una maldad, no tiene una inquietud real, sino que tiene en la pregunta la intención de hacer al otro caer o de provocarle algo malo. Y a Jesús lo confrontaban todo el tiempo. Recuerden que Israel, en los días del Señor Jesús, era una nación sometida por un imperio, el imperio romano, y que tenía como manera de manejar su política, mantener a los pueblos que tenía sometidos con ciertas libertades, pequeñas libertades. Los dejaban creer que eran libres, ¿no les suena parecido? Le dejaban pensar que ellos podían hacer, pero tenían una carga tributaria muy alta, que a veces asfixiaba a los más pobres. ¿No les suena parecido? Y entonces, claro, había mucho disconformismo respecto de si tenían que pagar o no pagar los impuestos al César. Y está esa famosa frase, cuando lo tentaron al Señor Jesús con este tema porque lo querían acusar de sedición, Él pide la moneda que le dan y dice, bueno, esta moneda, ¿de quién tiene la cara? ¿De quién es? Del César. Bueno, lo que le pide al César, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. En esta lección va a encontrar una nota que es un tanto aclaratoria. Sumisión a los gobiernos no está mandando obediencia a todo y cada una de las exigencias que el gobierno tenga. Someterse es reconocer el lugar que tienen y nuestra subordinación dentro de las autoridades establecidas por Dios. Por eso nos merecen nuestro respeto y también nos llama, como Pablo, a sujetarnos
a todas las cosas en general. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, que os sujetéis a personas como ellos, pensando en los líderes espirituales. Por ejemplo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, la palabra de Dios nos explica en el Evangelio cómo es el corazón de un cristiano. Un cristiano no tiene la rebeldía como bandera, no es un guevarista, sino que un cristiano ejerce una revolución desde otro lugar. Desde el lugar del amor, desde el lugar de la milla extra, desde el lugar de hacer lo que tengo que hacer, de no ser vencido por lo malo, sino venciendo con el bien el mal. Por eso dice: sujétense, por ejemplo, a sus líderes espirituales. Le explica la importancia de estar sometidos los unos a los otros. En la iglesia del Señor nos manda que no te pongas arriba del otro, sino que te pongas debajo del otro. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es un vínculo maravilloso en el reconocimiento del otro, considerando aún como superiores a ti mismo. Es parte del carácter cristiano someternos a unos a otros en el temor de Dios y reconocer los liderazgos que Dios establece. Aunque, y esta es la aclaración importante, debemos tener en presente que Dios está por encima de cualquier jerarquía, de cualquier autoridad. La autoridad última es la autoridad de Dios. Y usted y yo estamos sometidos a Dios. Por lo tanto, nadie se encuentra por encima de Él. Y por lo tanto, nunca debemos seguir ninguna indicación, ninguna orden, por más autoridad que sea, que contradiga lo que Dios espera de nosotros. Le doy un ejemplo doméstico. Yo he escuchado a señoras decir: yo tengo que respetar a mi marido. Claro, por supuesto. Pero mi marido me prohíbe que lea la Biblia. Primero que es un hombre de cromañón. No sé cómo me prohíbe. Me prohíbe que vaya a las reuniones. ¿Cómo te prohíbe? Nadie te puede prohibir servir a Dios. Pero yo tengo que respetar a mi marido. Claro, pero primero tengo que respetar a Dios. Tenemos que estar dispuestos. Mire, en una ocasión al apóstol Pedro lo toman prisionero. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué va preso Pedro? Pedro va preso porque se puso a hablar por las calles de Jerusalén que Jesucristo había resucitado. Y los que habían crucificado al Señor Jesús lo tomaron de las pestañas y lo pusieron preso. Y le dijeron: de ninguna manera. Tenían autoridad, ¿verdad? Y le dijeron: de ninguna manera van a seguir hablando de la resurrección de Jesús. Y responde Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No tenemos conflictos. Sabemos que hay una autoridad a la cual debemos respetar, pero llegará un día donde esa autoridad te va a obligar a hacer cosas que van en contra de tu fe, la cual jamás vamos a responder, ni jamás nos vamos a someter a nada que contradiga lo que Dios establece. Estaremos tan sometidos a nuestra autoridad que estaremos dispuestos aún a ir presos si hace falta, como muchos de nuestros queridos hermanos a lo largo de toda la historia, en regímenes y no regímenes, donde los han tratado de que apostatemos de la fe o que vivamos de una manera contraria a la fe, pero estamos dispuestos a servir a Dios y estamos dispuestos a someternos a la autoridad, de tal manera que si tendríamos que ir presos, estamos dispuestos a ir presos o aún pagar con nuestra propia vida, pero no vamos a negar a Jesucristo. El mayor ejemplo de sumisión fue nuestro propio Señor Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Al vivir en paz con las autoridades y cumplir con nuestro deber y orar, como nos explica el apóstol Pablo, oremos por ellos para que podamos vivir, para que sean iluminados, para que si hay un corrupto, si hay un perverso, sea quitado. Pero usted y yo en la oración promovemos algo.
que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Cuánto nos hace falta orar por nuestras autoridades? ¿No le parece? Y estamos además en días complicados. El panorama de este año no es sencillo, ¿verdad? Tenemos por delante elecciones. Se van a elegir gobernadores, en muchas provincias ya hay intendentes, se van a elegir legisladores, se va a elegir un nuevo presidente. Y creo que es nuestra responsabilidad orar por los que están y orar por los que vengan. Algunos vaticinan días muy complicados desde las finanzas de la nación. Y otros piensan que puede haber caos social, como vivimos en otras épocas dolorosas. Pero somos la iglesia del Señor, que somos baluarte de la verdad. Y no estamos aquí para promover el caos, sino la oración. Y llamar a la calma social, a la paz social, y pedirle en el nombre de Jesús que Dios bendiga a nuestra patria. Este próximo martes, ¿es feriado el martes? ¿Sí? El martes es feriado y tendremos un programa especial en Canal Luz. Con motivo del Día de la Bandera estaremos orando por nuestra patria. Y va a ser un programa especial que va a arrancar a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Haremos un programa de 3 horas, especialmente orando por nuestra nación. Pero me gustaría comenzarlo a partir de esta lección, esta misma noche. Y si todos nos ponemos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendice a nuestra Argentina. ¿Cuánto deseamos que esta tierra sea una tierra de bendición? Una tierra donde nuestros hijos puedan crecer en paz. ¿Cuánto necesitamos que la paz vuelva a nuestras calles, a nuestra querida Rosario? ¿Cuánto necesitamos que nuestra ciudad sea transformada, que nuestra nación sea transformada? Pero escuche, tenemos que orar, sí, por los que están en eminencia. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de Jesucristo. El dinero no va a cambiar nuestra sociedad, ni la cultura la va a cambiar. Solo Cristo cambia el corazón de las personas. Y aquí hay testimonios tremendos de personas que vivían en la marginación, personas que habían abrazado el consumo de estupefacientes. Qué tremendo, el otro día en el programa de regreso había una jovencita contando su propio testimonio de transformación, como no solamente ella estaba atrapada por las drogas, sino como ella, metida en ese mundo, aún cooperaba en la venta de estupefacientes, porque su vida no tenía valor para ella, mucho menos lo iba a tener para los demás. Vivía en las esquinas tirada, consumiendo, hasta no poder más. Pero cuando Cristo vino a su vida, lo que nada puede hacer, Dios lo hace y transformó un corazón. Tiene una familia preciosa, Dios le dio trabajo, Dios le dio vida, proyectos. Si vos le decís, no puede ser, no, si vos me contás que eras esa, no es verdad. Algo pasó, sí pasó Cristo. Pasó Jesucristo y transforma. Si algo creemos que puede transformar nuestra patria, es la predicación del Evangelio. Solo Cristo salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo Cristo cambia